Buenas tardes amigos, esta semana reportaron dos acciones que llevo en mi cartera personal y sé que muchos de ustedes también. No es más que Tesla y AT&T. Ambas acciones fueron seleccionadas por ustedes en el canal. No olvides participar los viernes en la encuesta para hacer que gane tu favorita. Como siempre, vamos a revisar su reporte de ganancias, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una empresa líder en el segmento de los vehículos eléctricos y desarrollo de nuevas tecnologías, Tesla. La compañía reportó ingresos y beneficios que no alcanzaron las estimaciones de los analistas, presentando ingresos de 25.167 millones, un 3% más que el año anterior. La empresa en los últimos meses ha estado lidiando con recortes de precios en sus principales modelos, en un esfuerzo por aumentar las ventas de sus vehículos. Esto ha pesado en el margen bruto este trimestre, reportando un 8.2% desde los 16 del año anterior. Este impacto en el margen operativo ha estado impulsado en parte por un aumento en los costos relacionados con la producción del Cybertruck, que entró en producción a finales del 2023. Un punto a favor de Tesla fue el aumento en la cantidad de vehículos entregados durante el 2023, con un 38% con respecto al 2022. La compañía entregó EPS de 71 centavos por acción, un 40% menos que el año anterior. La empresa indicó en su guía del 2024 que esperan una tasa de crecimiento del volumen de vehículos notablemente menor a la tasa de crecimiento lograda en 2023, ya que sus equipos trabajan en el lanzamiento del vehículo de próxima generación en sus fábricas de Texas. Un tema que está siguiendo de cerca la compañía es la creciente competencia china, puntualmente la empresa de vehículos BYD, la cual ha superado a Tesla en los últimos meses en ventas de vehículos eléctricos en China. En el análisis gráfico, Tesla en el último año lleva una subida del 9%. En el gráfico, Tesla se encuentra acercándose a la parte baja de un canal lateral, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 18%. El MACD se encuentra bajista y el RSI en terreno de sobreventa. Como lo he mencionado en el grupo que tenemos en WhatsApp, link en la descripción, Tesla es de esas empresas que es difícil encontrarla a un buen precio, pero en estos momentos está tocando varios soportes y se podría hacer una pequeña entrada si no la llevas en cartera. Claro, luego de hacer tu propio análisis. Morningstar le da a la empresa un fair value de $210, monto mayor a su precio actual. En otras métricas, Tesla tiene un price sell de 6,65, monto menor a su media de 5 años, un PER de 59,11 y un forward PER de 55,56. Actualmente los analistas le dan a Tesla una calificación de mantener, con un precio objetivo de 222,36. Antes de pasar con la siguiente acción, quiero que me dejes en los comentarios cuál crees tú que será la mejor empresa de autos eléctricos para este año. Pasemos con una empresa de dividendos, AT&T. La compañía pudo superar las estimaciones de los analistas en ingresos, pero se quedó corto en los beneficios, reportando ventas de 32.000 millones de dólares, un 2% más que el año anterior. El CEO indicó que lograron superar su guía del 2023 en flujo de caja libre, registrando 16.800 millones gracias a su estrategia que permitió un crecimiento rentable de suscriptores de fibra y 5G. Registraron EPS de 54 centavos por acción. AT&T reportó 526.000 adiciones netas de telefonía de pospago y 273.000 adiciones netas de AT&T Fiber, marcando 16 trimestres consecutivos con más de 200.000 adiciones netas. AT&T registró un flujo de caja libre de 6.400 millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que eleva su total a 16.800 millones de dólares. En su guía para el 2024 esperan EPS de 2,15 a 2,25 por acción y un free cash flow de 17.000 a 18.000 millones de dólares. En el análisis gráfico, AT&T en el último año lleva una caída del 14%. En el gráfico, AT&T se encuentra acercándose a la parte alta de un canal alcista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 15%. El MACD se encuentra alcista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de $23. En otras métricas, AT&T tiene un PER de 8,78, inferior a su media de 5 años, y un forward PER de 7,31.
Actualmente los analistas le dan a AT&T una calificación de compra con un precio objetivo de 19,4. La empresa paga un dividendo de 1,11, el cual lo lleva pagándolo por más de 27 años de forma consecutiva. Como siempre te agradezco mucho por ver y compartir estos videos, aunque no lo creas es de mucha ayuda. Y si quieres conocer el último reporte de Bank of America te dejo el video enlazado para que lo revises. Gracias por este video y no olvides suscribirte.